Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video de CheTV. Nos encontramos en Varsovia. En esta oportunidad vamos a visitar el Museo Polin, que es el museo de historia de los judíos polacos. En este video cubriremos 1000 años de historia, hasta adentrarnos en la Segunda Guerra Mundial. Un próximo video, en este mismo museo, lo vamos a dedicar a la historia del gueto de Varsovia. Ahora sí, vamos ingresando al museo, inaugurado en abril del 2013, al cumplirse 70 años del levantamiento. Es un edificio impresionante y lleno de luz, pero la muestra está escaleras abajo, lo que permite ambientar cada espacio. Antes de bajar, se nos explica desde la pared que el museo se enfoca en 1000 años de historia judeo-polaca. Enseguida estamos en un bosque por el cual, según una leyenda que jamás había escuchado yo, avanzaba un grupo de judíos en busca de hogar cuando vieron caer del cielo un trocito de papel que decía «Descansen aquí». Esa frase en hebreo suena como Polin. Es así como se llama a este país en hebreo y es así como se llama este museo. Dejemos las leyendas y hablemos un poco de historia, aunque sea de manera muy resumida. Hacia finales del siglo X, los polanos, gobernados por la dinastía Piast, unificaron territorios y al poco de comenzado el siglo XI, Polonia era un reino cristiano que se extendía desde Sajonia a Kiev. El aumento de las rutas comerciales fortalecía la economía y a través de estas llegaban los judíos. Los judíos necesitaban permiso directo del rey para poder habitar el reino y pagaban impuestos extra casi por cualquier cosa. En 1569 nació la Primera República Polaca, una monarquía surgida de la alianza entre el reino polaco y el Gran Ducado de Lituania. Desde entonces se fue consolidando un sistema mediante el cual la realeza terrateniente autorizaba a los judíos a habitar el reino a cambio de que éstos desarrollasen el comercio y la producción artesanal. La economía judía estaba regulada por licencias especiales que otorgaban los príncipes, por ejemplo, para destilar alcohol, para operar molinos, tabernas y posadas. Este sistema sentó bases para que prolifere el shtetl, un tipo particular de poblado que se define mucho mejor con el término ciudad-mercado. Y en este momento estoy parado en un lugar en el que se explica cómo funcionaba el mercado y sobre todo cómo funcionaba una de sus instituciones principales, que era la taberna. En la taberna y en el mercado la vida de los judíos fue de una manera en que nunca más volvió a existir. Una de las cosas muy interesantes que tiene este museo es que tiene toda una reconstrucción y una documentación de lo que eran las sinagogas de madera típicas de los shtetl y de cada pueblo de Polonia en los cuales vivieron los judíos. Y para exhibir una suerte de réplica de cómo era una de estas sinagogas, lo que se hizo aquí fue convocar a voluntarios de todo el mundo que llegaron acá para construir uno de esos techos tal y como se hacían originalmente. Ahora bien, el sistema de licencias permitía a los judíos residir y comerciar en ciertas partes del territorio, pero los colocaba también en un rol de intermediarios entre la nobleza y las masas campesinas, que en su gran mayoría estaban sujetas a la servidumbre feudal. El mejor ejemplo de esto era la recaudación de impuestos, que la llevaba adelante algún judío que contara con esa licencia. De este modo, cuando estallaba el descontento de las masas campesinas, los judíos se transformaban en blanco de la ira popular. El peor de estos episodios sucedió cuando tuvo lugar la rebelión liderada por Khmelnytsky en 1648, y les comparto un fragmento de la audioguía del Museo Polin. La sangrienta rebelión, conocida como Insurrección de Khmelnytsky,
se cobró numerosas víctimas, incluyendo cerca de 10.000 judíos. La sociedad judía de la Mancomunidad, que nunca antes había sufrido una violencia de tal magnitud, lloraba a sus muertos. La inquietud que reinaba en el país era propicia para la aparición de extremismos y el desarrollo de movimientos religiosos de carácter místico. Se inició un periodo de casi 30 años en el que se sucedieron las guerras con los rusos, suecos y turcos. La imagen de la Mancomunidad como lugar seguro para los judíos quedó rota en 1000 pedazos. El terror que trajo consigo la matanza tuvo implicancias para el desarrollo de la religión judía. Por un lado, un hombre llamado Sabbatai Tzvi se autoproclamó Mesías y atrajo seguidores, aunque no tuvo trascendencia. Por otro lado, nació el hasidismo, que comenzó a crecer rápidamente disputando la autoridad de los rabinos, hasta llegar a ser hoy una corriente judía de gran importancia. En Polin podemos ver cómo eran las casas de estudio de los hasidim, conocer a sus grandes maestros y a las dinastías que fundaron. Se puede identificar a cada uno de ellos y a sus dinastías en este árbol graficado en una de las paredes del Museo Polin. La rebelión de Khmelnytsky debilitó a los gobernantes del reino polaco-lituano y por eso, hacia finales del siglo XVIII, sufrieron guerras y particiones territoriales de las que se beneficiaron Prusia, Austria y Rusia. Esta parte de la historia está magistralmente escenificada en el museo, donde se muestra a los soberanos de las tres potencias mencionadas mirando el trono vacío del reino polaco-lituano. Ahora, la gran mayoría de los judíos había pasado a estar bajo gobierno de la Rusia zarista. Había nacido la zona de residencia judía en el Imperio ruso, y el shtetl seguía siendo el modo de vida de los judíos del este europeo. En esta parte del museo estoy en lo que vendría a ser una estación de trenes, que está puesta acá porque la revolución industrial y la llegada de los trenes transformó por completo el mundo entero y por supuesto lo que era la vida en el shtetl. Los zapateros, carpinteros y sastres ya no podían competir con el precio de productos fabricados en serie y debieron emigrar a las ciudades para buscar empleo. Muchos de ellos emigraron hacia otros países, como mis abuelos, que llegaron a la Argentina. Hubo también judíos que lograron integrarse a la burguesía polaca, y podemos recorrer una casa típica de estas familias en este museo. También Polin dedica una sección al imperio textil construido por Israel Poznański en Lodz, al que dedicaremos un próximo video. La Primera Guerra Mundial hizo de la zona de residencia judía su principal campo de batalla, causando un número de muertos y refugiados sin precedentes. Cuando la guerra terminó, el Tratado de Versalles marcó el nacimiento de la Segunda República Polaca. Durante sus 2 décadas de existencia, los judíos, como toda la nación, desarrollaron una gran variedad de expresiones culturales, religiosas y políticas. No por casualidad, una de las partes más lindas del museo es la que nos muestra cómo era una calle del barrio judío en el periodo de entreguerras. La Segunda República Polaca dejó de existir en 1939, cuando la Unión Soviética y la Alemania nazi se dividieron Europa del Este de acuerdo a lo que habían firmado en el pacto Molotov-Ribbentrop. En ese momento, miles de judíos polacos salvaron sus vidas escapando hacia territorios dominados por Joseph Stalin. Los judíos de Varsovia comenzaron a sufrir todo tipo de humillación y restricciones. Las murallas del gueto terminaron de cerrarse en noviembre de 1940 y la totalidad del territorio polaco quedó ocupado por los nazis desde 1941, cuando Hitler lanzó la Operación Barbarossa para invadir la Unión Soviética. Mientras avanzaban hacia el este, creyendo que lograrían la victoria, los nazis llevaron adelante sus planes de exterminio sistemático del pueblo judío. Es en ese contexto que cercaron una enorme porción de la ciudad, su parte central,
para encerrar allí a los judíos de Varsovia y a los traídos desde otros sitios. Varsovia sería el lugar en que se los sometería a trabajo forzado y se los conduciría al exterminio. Si querés seguir acompañándome en esta visita al Museo Polin y conocer mucho más sobre Varsovia y la historia del gueto de Varsovia, te invito a que sigas mirando el próximo video. Lo he partido acá para que no se nos haga muy largo. No olviden compartirlo, dejarle un like o un comentario, así nos ayudan a que siga creciendo la comunidad de CheTV. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau chau.